Pues buenos días a todos. Soy Fran Ramírez, como me ha presentado el señor vicario. Soy de un precioso pueblo del norte de la Mancha toledana que se llama Yepes y que es precioso y que estáis todos invitados a visitar. Tengo una casa grande, creo que cabríamos todos. Estoy casado, seguro. Estoy casado con una enfermera, que eso imprime carácter, como el sacramento de la confirmación, os lo garantizo. Se llama Mónica y cariñosamente la llamamos, o la llaman, o la llamo, la sultana. Y afortunadamente, bueno, llevo 7 años liberado, yo no estudié para estas cosas, estudié otras cuestiones económico-prácticas, pero la Iglesia se cruzó en mi camino y me propuso liberarme para esta tarea evangelizadora, con este proceso de la acción católica que tiene unos laicos liberados. Yo dije que sí y estoy en esta aventura de la pastoral en clave evangelizadora dentro del proyecto de la Acción Católica General, liberado en Madrid. Llevo 7 años, este es mi 7º curso, 6 años de responsable de jóvenes, como os ha dicho el señor vicario, y este año que estoy dedicado a las tareas de primer anuncio, con un proyecto preciosísimo que estamos haciendo que se llama 440 y que luego hablaré 30 segundos de él. Y bueno, y una de las cosas más importantes y que también ha salido aquí y que vertebra mi vida y que vertebra mi fe y que me parece algo súper importante para el primer anuncio también, es que soy profundamente del Barça. Y eso creo que es importante que lo sepáis para algunas cosas que voy a soltar. Ahí está, grande. Ahí está, muy bien. Sobre todo lo que quiero en los 40-50 minutos, que espero que me ciña el tiempo, aunque ya es importante y es imponente hablar a un foro de 60-70 sacerdotes cuando uno es laico, por mucho que uno esté acostumbrado, que estoy acostumbrado a lo justo, pero te impone hablar a sacerdotes que afirmo que sabéis más que yo de casi todo. Pero bueno, aparte de esto, me he tomado 2 cafés y seguramente que voy a 1000. O sea que si en algún momento me tenéis que decir parar, paramos, ningún problema, porque no suelo ser cafetero y me he tomado 2. O sea que imaginaos. Voy a intentar decir algunas cuestiones prácticas, aunque Juan Ignacio, mi compañero, ya ha dicho varias. Entonces voy a pasar por esas. Y sin necesidad de redundar, pero sí para apuntar a lo mejor algunos matices. Él ha hablado, por ejemplo, de la conversación de primer anuncio, yo también la voy a citar, pero a lo mejor dando algunos matices sin incidir mucho más porque ya está, creo que bastante explicado. Voy a intentar entreteneros en esta hora, en la medida de lo posible, voy a intentar provocaros positivamente y sobre todo voy a intentar motivaros a que entréis en esta clave de primer anuncio si no lo habéis hecho ya, que seguramente que lo habéis hecho ya, Entréis en esta clave de primer anuncio, de un posicionamiento carismático en vuestras vidas, en vuestro ministerio, en vuestras parroquias y en vuestras comunidades. Como veis, no me hace falta mucho el micrófono. Muy bien, pues fundamentos prácticos. He querido titular esta intervención, que la charla es un título demasiado grande. ¿Esto cómo se come? Que es un poco lo que ha dicho Juan Ignacio antes. Todo esto, el primer anuncio, el fundamento de Juan Ignacio ha sido brillante, pero muchas veces decimos, pero sí, ¿esto cómo se come? ¿Cómo es esto el primer anuncio? ¿Cómo es esto de las parroquias evangelizadoras? ¿Cómo es esto incluso de la conversión personal? ¿Cómo es esto incluso de la conversión pastoral? ¿Esto cómo se come? Pues yo voy a intentar orientaros un poco, porque seguramente que, insisto, esto se podría hacer en clave de diálogo y todos compartiríamos intuiciones, sensaciones, proyectos, iniciativas, pero bueno, yo voy a aportar las mías con absoluta humildad, Directamente, 4 premisas previas antes de empezar a entrar en esta clave de primer anuncio, de cómo se hace, planes pastorales y temas varios, ¿no? Premisas previas. No dar nada, por supuesto. Esto es una cosa que también se ha dicho de una manera o de otra antes, Juan Ignacio, pero esto es muy importante. No tenemos que dar nada, por supuesto, en nuestra parroquia. Sí, ahora, en este siglo XXI, con una cultura secularizada, donde el Señor no es anunciado y no es conocido, y donde en algunos espacios el Señor es, iba a decir denunciado, pero hay un anticlericalismo, no en todos, evidentemente, pero sí hay un anticlericalismo, pues es importante
No dar nada por supuesto, ni siquiera en nuestras comunidades de base, que luego hablaremos un poquito de cómo están nuestras comunidades, ¿no? Y en esto de no dar nada por supuesto es simplemente una cuestión del lenguaje. Damos por supuesto muchas cosas, que también lo ha dicho Juan Ignacio antes. El tema de los nombres es una cosa muy común. A mí me pasa constantemente en estos 6 años de responsable de jóvenes a nivel estatal. He viajado por muchísimas diócesis, acompañado de Manolo, que también compartió conmigo esa tarea. Fueron años alucinantes. Y he viajado por muchísimas diócesis, he hablado a muchísimos agentes, he hablado a muchos curas, a obispos con más o menos triunfos, y he hablado a muchos jóvenes. Y en una que estaba hablando a gente de pastoral juvenil diocesanos, estábamos hablando constantemente de la evangelización cuando a los 20 minutos alguien levanta la mano con este desparpajo de la pastoral juvenil, bendito desparpajo, y me pregunta ¿qué es esto de la evangelización? ¿What? O sea, no estamos hablando de querigma, o no estamos hablando de parresía, de evangelización. No hay que dar nada, por supuesto. El lenguaje es muy importante para esto de hacer una clave de primer anuncio, para esto de hacer una clave de proyectos en clave carismático. Muchas veces la palabra apóstol, anuncio, tengo un montón aquí, itinerario, evangelización, discipulado, parresía, conversión pastoral, las damos por supuesta cuando no están integradas en nuestras conversaciones habituales. Ya no hablo fuera de la parroquia, ya hablo por supuesto también dentro de la parroquia. Entonces, una de dos, o hacemos didáctica constantemente con esta serie de lenguajes o directamente no los modificamos porque son fundantes, evidentemente, o intentamos explicarlos de otra manera. Tenemos que pasar de una iglesia de Babel, donde la gente no se entiende, a una iglesia de Pentecostés, que el Espíritu nos posibilita a entender todo, ¿no? Palabras sencillas, ¿no? En esto es muy importante lo del tema de la comunicación. ¿Cómo comunicamos? Simplemente voy a soltar algunas preguntas. ¿Cómo comunicamos? La parroquia no se entiende. Las personas de nuestro alrededor cuando hacemos primer anuncio, si es que lo hacemos, no se entienden. Esto es súper importante. No se entienden. Hablamos otro idioma. En esto en pastoral juvenil, que voy a constantemente hablar mucho de esto porque es mi tema, en esto constantemente hay un gran tema del lenguaje de los jóvenes. En esto del lenguaje en clave de primer anuncio o en clave, en lenguaje confesional, el lenguaje de la transmisión del amor de Cristo, habría para hablar toda la mañana, pero no me toca a mí, ¿no? Simplemente lanzo una pregunta con esto del tema de la comunicación, que es una morcilla que quería meter aquí, que me parece fundamental, y no vamos a hablar tampoco de esto, pero ¿todo es primer anuncio? ¿Todo lo que hacemos en la parroquia es primer anuncio? ¿Todas las propuestas más o menos brillantes son primer anuncio? ¿Todas mis creatividades son primer anuncio? No. Aquí tiene que haber una base carismática, que lo ha explicado perfectamente Juan Ignacio. Todo es importante en la parroquia, por supuesto, todo se tiene que articular, todo tiene que ser equilibrado, pero el primer anuncio tiene que ser fundante, luego hablaremos de él, ¿no? El tema del comunicar es importante. Es un gran reto que tenemos, esto del tema de lo complejo, pasar de lo complejo a lo sencillo. Esto es un reto que tenemos en todas las cosas, ¿eh? Los que intentamos transmitir la buena noticia del Evangelio o el amor de Cristo, no solo en el tema de la evangelización, en cualquier tema. De lo complejo a lo sencillo. Yo siempre digo que hay que ir a la raíz con sencillez. Esto lo tenemos súper articulado. Hay que ser concretos, hay que ser comunicativos, hay que ser brillantes, hay que ser frescos. Esto lo tenemos clarísimo todo, pero luego hay que hacerlo, claro. Lo hay que hacerlo. En esto, todo lo que siempre digo, ¿no? Todo lo que hemos rezado, que vosotros habéis rezado y seguís rezando una jarta, todo lo que hemos estudiado, sin comentarios, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos reflexionado, todo lo complejo que está en nuestro alma y en nuestro corazón, hay que hacerlo sencillo en clave de esta parroquia, de esta aptitud de primer anuncio, para decirle en un momento determinado a una persona en el supermercado: Dios te ama. Se necesita toda esa complejidad en el alma para saber decir con sencillez: Dios te ama. Este es otro de los grandes retos, de pasar de todo lo complejo que está en nuestro corazón, no entendida la palabra compleja como algo malo, a lo sencillo del Dios te ama, ¿no? Eso sería ese anuncio carismático directo, ¿no? De una manera muy simple, ¿no? Dios te ama, ha muerto y resucitado por ti, y tienes un hogar que se llama la Iglesia, que te quiere y te abraza. Hay una expresión de primer anuncio que no es directamente carismática, o sí, que me gusta muchísimo el Papa Francisco, ya ha citado Juan Ignacio Evangelii Gaudium 164, no lo voy a repetir, pero hay una frase que siempre dice el Papa Francisco, o hablando del primer anuncio, que me gusta mucho, que os la comparto, ¿no? La Iglesia existe para mantener vivo en el corazón de los hombres el recuerdo de que Dios nos ama. Existe para decir a cada uno, incluso al más lejano,
Dios no se olvida de ti, le importas. Esto sería como un anuncio carismático a los evangelizadores. Precioso, ¿no? Directamente. Segunda premisa, rápido. Ya está todo inventado. Aquí no os voy a decir cosas que no sepáis, incluso no os voy a decir cosas que a lo mejor no haya dicho Juan Ignacio. Está todo inventado. Todo inventado. Nosotros somos simplemente replicantes de alguien que lo inventó todo, que es el Señor. Nosotros somos esa copia, barata o cara, o brillante o compleja, o acertada o desacertada, de lo que el Señor puso ya directamente en nuestra vida. El Señor vino en medio de nosotros para explicarnos cómo se hacen las cosas, aparte para redimirnos, para querernos y para salvarnos. Pero también hizo mucha didáctica. Y él hizo mucho primer anuncio también. Está todo. Aparte tenemos una experiencia dilatada. Seguramente que vosotros acabo de conocer a un sacerdote que estuvo no sé cuántos años en el Yemen, que está por ahí. O sea, vosotros sabéis mucho de primer anuncio, vosotros sabéis mucho de evangelización. Todo eso no hay que descartarlo, no hay que hacer tabla rasa. Todo eso vale para hacer eso de lo complejo a lo sencillo. Lo importante para el primer anuncio, que en esto compartiréis conmigo absolutamente, es el celo evangelizador, la actitud y el deseo. Aquí hay que salir con coraje de primer anuncio, con ganas de hacerlo. Y bueno, luego hablamos de algunas cosillas. Porque en esto hay que generar parroquias, y en esto los sacerdotes también os lo tenéis que replantear, por supuesto. Hay que generar sacerdotes que seáis, yo no soy, testigos. Testigos. La Iglesia necesita pastores, lo sabéis, ¿no? Esto se ha dicho constantemente. Necesita pastores, necesita catequetas, necesita teólogos, ¿cómo no? Por supuesto. Pero la Iglesia necesita testigos, testigos. En esto los jóvenes se ve claramente, ¿no? Muy bien. No es una cuestión de tiempo, sino de calidad del que anuncia, ¿no? Un poco que se ha repetido. En esto os invito, para esta actitud de primer anuncio, que hagáis que tengáis una actitud contemplativa, que paréis durante unos minutos, y luego os invitaré a hacer una especie de plan, ¿no? Que paréis durante unos minutos, hagáis una reflexión interior, esa actitud contemplativa que tenemos que tener constantemente, que decía San Ignacio en nuestras vidas, para saber revisarnos, para saber revisar mi comunidad y para lanzarme. Ese ver, jugar, actuar, ¿no? Ese reconocer, interpretar y elegir, que ahora Francisco tanto cita. Y hacer un reset. No os dé miedo a hacer reset. No os dé miedo a cambiar. Bueno, hablaremos ahora de esto un poco, ¿no? La propuesta del primer anuncio, sobre todo, es concreta. Se habla muchísimo, concreta. Y con una clara... Porque el Evangelio es muchas cosas, esto siempre lo decimos, ¿no? El Evangelio es vivo, es eficaz, es ilusionante, es transformador. El Evangelio es la caña. Pero el Evangelio, sobre todo, es concreto. Concreto. La verdad del Evangelio no está entre líneas. La verdad del Evangelio está en las líneas. No le demos muchas vueltas a esto. El primer anuncio es una llamada a no darle muchas vueltas a esto. ¿Vale? Directamente. Y una determinación clara a ir a la persona. Una determinación clara a salir, a ir al tú a tú. Por esto os invito a vosotros que sois líderes de comunidades, y hablaremos mucho de esto, o intentaré, a no generar, y esto estoy convencido que este foro lo tiene clarísimo esto, a no generar comunidades cerradas, a no hacer esa cultura del tabor, que bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas, tengo 20 grupos, ¿qué más quiero? Si esto es la leche, si mi parroquia es alucinante, tengo todo. El otro día hablaba con un obispo, que no voy a decir el nombre porque le conocéis, y cada vez que le proponía una cosa iba diciendo, eso también lo tengo, eso también lo tengo. Siempre hay margen a la mejora. En esto, de verdad, comunidades cerradas, no. Y hay que generar esta cultura de comunidades normales. Entendida la normalidad como evidentemente estoy absolutamente enamorado de Jesucristo y vivo en el mundo de una manera también normal. Pero bueno, esto se podría hablar muchísimo, ¿no? Directamente. Estar atento al signo de los tiempos, que lo hemos comentado un poquito, y la concreción, simplemente. Vamos a ver, actitudes personales para anunciar. Ya directamente nos metemos como un poco en materia, ¿no? Directamente, por supuesto, el encuentro con Cristo. De esto nos ha hablado Juan Ignacio, yo voy a detenerme un poquito. Directamente, para ser persona de primer anuncio, sacerdote de primer anuncio, esto es una cosa evidentemente de perogrullo, pero que conviene que detallemos un poquito, simplemente.
tenemos que ser personas que se hayan encontrado con el Señor. Que no compartamos ideas, sino que compartamos experiencias, se ha dicho de una o de otra manera. Al final lo que cambia es la vida. No tenemos que generar esa cultura de laicos o de sacerdotes que sean personas religiosas, entender esta denominación, sino enamoradas, seguidoras. Me gusta esta palabra a mí. Seguidoras de Cristo. O sea, tenemos que saber muchas cosas, pero sobre todo saber manifestar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿no? Directamente. Predicar con la vida, para ser capaz de tocar el corazón de la gente. Y en esto, cuando nosotros nos encontramos en el Señor y tenemos esa actitud de transmitirlo, porque nos hemos encontrado con alguien que nos ha plenificado el alma. Y eso no se puede quedar de una manera sin más. Lo ha comentado también Juan Ignacio. Y en esto, cuando tenemos esa actitud de decir, estoy lleno del Señor, quiero transmitirlo, pues a lo mejor muchas veces el ímpetu de transmitirlo, que esto es un celo muy bonito y que no hay que aplacar, nos hace creernos que nosotros tenemos, con este encuentro con Dios fundante que vertebra mi corazón, que tenemos todas las fuerzas y nos olvidamos del Espíritu, simplemente este detalle. El Espíritu, cuando nosotros nos enfrentamos a este primer anuncio, el Espíritu ya estaba en esa persona, el Espíritu se mantiene en la persona cuando nosotros creamos esa conversación y el Espíritu se mantendrá. En esto no deja de ser, por esto lo digo, una llamada a la humildad. La persona, el hombre y la mujer de primer anuncio son personas humildes, ¿vale? Pero exige anunciadores, evidentemente. Exige anunciadores que se hayan encontrado con Jesucristo. Y por supuesto, lo ha comentado antes Juan Ignacio, una persona que se haya encontrado con Jesucristo ama al mundo. En esto es un poco que va relacionado con las comunidades cerradas. Si nosotros generamos un primer anuncio de encuentro para hacer comunidades raras, que vuelan al confort, con telarañas, y que estemos muy bien, y que es mejor que te juntes con estos y tal, no sé qué, no sé cuántos, estaremos creando otra teología que no es la del Evangelio. Estaremos evitando lo del salir al mundo. El mundo hace mucho frío, ¿eh? El mundo es muy perro. El mundo es muy perro. Pero el mundo es el que tenemos y es el mejor regalo de Dios. Es el regalo de Dios. Y si nosotros no estamos en el mundo, nadie va a estar. Y si nosotros no decimos esta verdad tan potente que Cristo ama a cada uno de los hombres y las mujeres, nadie lo va a hacer. Y esto, estoy hablando a sacerdotes que lo tenéis absolutamente claro, pero hay que decirlo claramente. Hay que salir, de verdad, hay que salir. Porque en esto del primer anuncio, sobre todo, que pensamos, aunque seguramente que participáis de esta idea, que pensamos constantemente que es para llenar parroquias, y también lo es, pero el primer objetivo del primer anuncio de poner las parroquias en clave evangelizadora es para que los de dentro salgan, no tanto para que los de fuera entren, que sí, es para que los de dentro salgan. Esto es fundamental, esto es fundamental. Si una parroquia se pone en clave de primer anuncio y todas las personas que están en esa parroquia, sean 5 o sean 5.000, consiguen ser personas de primer anuncio y salir en el tú a tú y también con planes pastorales definidos de primer anuncio, lo habríamos conseguido, aunque no entre nadie. Con nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestras ideas, da igual, estaremos en clave de primer anuncio. Segunda actitud, la empatía. En esto está clarísimo, hay que acercarse a la gente, lo ha dicho Juan Ignacio, no me voy a detener mucho, pero en esto sí, directamente un dato. En esto respetando la libertad, cuidado con esto, ¿eh? No vamos a la guerra, y esto lo sabéis, esto lo hablaba constantemente a los jóvenes. No vamos a la guerra, no vamos a demostrar que nosotros tenemos la verdad, no vamos a demostrar que nosotros tenemos el mejor producto, que lo tenemos, al Señor, que es una persona que nos quiere y que nos propone cosas definitivas en nuestra vida. Pero nosotros vamos a construir, a proponer. Es una cuestión de puentes y no de muros, que lo dice constantemente el Papa Francisco, ¿no? Nos tenemos que acercar a la gente con dulzura y, sobre todo, que esto del primer anuncio también parece que es una cosa de hablar, que es de hablar, pero sobre todo es de escuchar. Porque tenemos que escuchar, porque la gente quiere decir cosas. La gente quiere decir cosas, la gente necesita ser escuchada. ¿Por qué las propuestas de primer anuncio ahora son más o menos acogidas? Pues por muchas cosas, ¿no? Pero entre otras cosas porque la gente necesita que la escuchen. Necesita que la escuchen. Bueno, está en búsqueda, está rota, está dolida, el mundo es así. Bueno, habría muchas razones, ¿no? Pero sobre todo necesita que la escuchen, ¿no? Todo esto, la empatía, cuando nos acercamos a la gente, cuando les escuchamos,
cuando hacemos por querer a la gente, porque un cristiano, si ama al mundo y se ha encontrado con Jesucristo, tiene que querer a la gente, al final lo que tenemos que hacer es esa pregunta fundamental, que directamente voy a decir 4 datos directos, porque ya Juan Ignacio ha anunciado un poquito en esta clave. La pregunta es clave. Yo en esto siempre acudo al Evangelio, en esto y en todo. El Señor hacía evangelización, hacía anuncio, transmitía su amor en clave de preguntas. Y ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿no? En Marcos 17, ¿quién dice la gente que soy yo? Les proponía esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? En Juan 21, ¿me amas? Pregunta directa a San Pedro, ¿no? ¿Por qué me persigues? Hechos 9, cuando le encuentro con Saulo. ¿Por qué me persigues? Y otra pregunta directa. ¿Crees esto? En la resurrección de Lázaro, Juan 11, ¿no? Un poquito sobre el diálogo del primer anuncio directamente para dar una vuelta a la propuesta que nos ha lanzado Juan Ignacio y que yo voy a intentar intensificar un poco, ¿no? En esto del diálogo personal aprendí mucho, a evangelizar, por supuesto, tenemos que estudiar de lo complejo a lo sencillo, no perdemos el norte, pero a evangelizar se aprende evangelizando. Esto es como todas las cosas. Hace falta formación, oración, planes, nada se improvisa, luego comentaremos, pero se aprende evangelizando, por supuesto. Aprendí muchísimo y me dio muchísima luz el proyecto Centinelas de los Centinelas de la Mañana, de feliz recuerdo y que ya está disipado y que ya está poco integrado en nuestra parroquia por otra serie de razones, pero ellos tuvieron ciertas visiones a principios de los años 2000 de este giro copernicano de una parroquia en clave de anuncio. Y hablaban mucho de esto de la conversación. Era un proyecto solo para jóvenes, que salió en Verona, en Italia, y hablaba mucho de la conversación. Yo aprendí muchísimas cosas. Para el tema de ponernos en clave de primer anuncio, para ser sacerdotes y para invitar a los laicos a que estén en esta clave, hace falta mucha sensibilización, concienciación y demás, ¿no? Sería como este paso cero, ¿no? Una especie de concienciación. El primer paso, por supuesto, es la pregunta. Nosotros tenemos que generar esa cercanía y cuando nosotros estamos cercanos a la gente, yo, por ejemplo, he empezado a correr. No he corrido en mi vida. Yo pesaba 110 kilos hace 2 años, ¿no, Manolo? Más o menos. Y yo vivía súper guay, de gordito, ¿eh? Yo ahora soy una persona más sana, pero soy una persona más triste. Así de claro, yo como más sano, pero yo me voy a la cama mucho más sano, pero me voy acordándome de los 2 huevos fritos y la panceta que yo me comía antes. Esto es así. Pero bueno, esto lo cuento para deciros lo del tema de la conversación. Empiezo a correr, que esto es una locura, no hagáis, pero aunque veo que muchos corréis. Empiezo a correr y empiezo a correr con personas, yo la mayoría de mis ámbitos amistosos son de alejados. Bueno, porque mi vida ya os la cuento otro día. Son de alejados. Empiezo a correr, tal, no sé qué, con una persona que llevábamos toda la vida con amistad, pero nunca se había generado determinadas preguntas porque no teníamos 40 años y porque la empatía de la cercanía, que yo lo había hecho, pues genera determinadas inquietudes, ¿no? Entonces empezábamos, yo empaticé, ahí tuve que correr muchos kilómetros y reventarme muchos kilómetros para empatizar, para acercarme, para escuchar lo que le pasaba a ese muchacho que no veáis. Pero bueno, da igual, no hace falta. Cuando yo vi el momento propicio, le hice la pregunta, que ya llevábamos muchos kilómetros y muchos días y mucha reventera. Le hice la pregunta, pero tú, Mario, que se llama Mario, no le conocéis, lo puedo decir, ¿tú, Mario, eres feliz? Vaca, le conocías de los 13 años, yo tengo 43, aunque pensáis que tenga 30. Le desmonté totalmente, tuvo que parar de correr, os lo juro, ¿eh? ¿Tú eres feliz? O sea, estábamos en un momento en que la pregunta procedía. Se había muerto su padre, se había muerto su madre de COVID. O sea, en 3 o 4 meses, una cosa potentísima, una cosa así como muy dramática, ¿no? ¿Tú eres feliz? Además estaba con muchísimas adicciones, adicto al alcohol, a la cocaína, bueno, lo que es un prototipo de joven de ahora que ya no es joven. Esto lo estáis encontrando, pero por doquier. Bien, y le dije, ¿eres feliz? Esto le revisó. Esa es la pregunta directamente que tenemos que hacer en esta especie de paso 1. Y ya en el segundo paso pues vamos generando otra serie de preguntas. Él te puede contestar positiva o negativamente, independientemente de esto, como ha dicho Juan Ignacio, no me detengo, pero luego ya generas otra serie de preguntas. Yo os lanzo algunas, ¿no? ¿Cómo concebirás tu vida mejor? ¿Cómo concibes tu vida mejor? ¿Tú tienes alguna insatisfacción? Porque ya la gente capta, si te conoce, este me va a hablar de Dios, este me va a hablar de Dios, este me va a soltar la soflama. No, vamos directamente a su cuestión fundante, todo el mundo quiere ser feliz. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta en tu vida? ¿Qué pasos tendrías que dar para
cambiar esas actitudes. Y ya directamente viene el querigma, que nos ha dicho Juan Ignacio, que en esto lo llevamos este tercer paso, que sería un poquito la presentación de lo que nos ama el Señor directamente con mi testimonio personal. El testimonio personal convierte la credibilidad del mensajero, que ha dicho Juan Ignacio, hace creer el mensaje. En esto tenemos que demostrar que el Señor no es algo etéreo, sino que es concreto en mi vida. Yo, Fran, que me conoces desde los 13 años, Mario, que soy un perrato, que tengo un montón de deficiencias, que soy un tío mediocre, y tú me has visto las mediocridades, y las intento articular desde Cristo. Yo me encontré con el Señor y tengo los mismos problemas, las mismas debilidades, pero el Señor me hace, por lo menos, empezar de nuevo cada día, volver a intentarlo todos los días y ponerle en el centro para que mis decisiones al menos estén vertebradas por Él. Y tengo a la parroquia, que es mi hogar para hacer ese tipo de cosas. Esto es una cosa que puede ser de perogrullo, pero es muy reveladora para la gente. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hice eso yo? Porque tardé 20 años en hacerlo. Bueno, no digo que sea el estándar, ¿no? Porque le quería a Mario. Yo quería a Mario. Yo quiero a Mario. Y nosotros tenemos que querer a la gente. Y por eso tenemos que proponer a Jesucristo. Porque tenemos que generar en la gente, y me voy a un paso previo, ¿no? Tenemos que generar en la gente esta cultura de la curiosidad. Y eso se hace con cercanía, eso se hace con Cristo, eso se hace con muchas Cs, ¿no? Eso se hace con comedia. O sea, yo siempre, me agrada mucho esa frase, que no es católica, pero que es muy brillante, de huye de las personas que no se rían y de las personas que no duden. Esto es una cosa muy católica. Se puede, o sea, en esto hay que entrar, evidentemente no somos unos bufones todos, pero hay que entrar por la comedia en esto, por la creatividad. Hay que ser creativo para decir las cosas. Puede que en este tercer paso, donde estamos, la gente te diga, vale, ya, olvídate, chico, ya está, pues. See you tomorrow. Ya el Señor se encontrará contigo en infinidad de... En esto no hay que tener angustia de que la gente se encuentre con el Señor, tú lo has propuesto. El Señor es un tren que pasa muchas veces, es un cercanías, no es un ave. Pasa constantemente. La oportunidad esta de pasa una vez en la vida no va con Jesucristo, ¿eh? Y puede que seamos nosotros los artífices de eso o pueden que sean otros, no directamente, pero puede que la respuesta sea positiva. Y puede que vosotros digáis, pero vamos a ver, si mi comunidad está muy pobre, si mi parroquia está hecha unos zorros, si no sabría cómo acompañar a esa gente que deriva de ese primer anuncio, a lo mejor nos tendríamos que plantear un acompañamiento personal ante eso. Una persona responde a esa primera llamada, a la transmisión del querigma, a la pregunta, a lo mejor tenemos que hacerle un acompañamiento personalizado, un catecumenado personalizado e ir poco a poco proponiéndole procesos o experiencias fundantes. Pero seguramente que vosotros, sin necesidad también de ir con prisas, ni que esto es una cadena de montaje, nos vale con uno, ¿eh? Nos vale con uno. Pero bueno, en este quinto paso vamos a interpretar que tenemos una parroquia viva y que se le puede proponer algo a la persona que nosotros le hemos propuesto la pregunta, a la persona que nosotros le hemos propuesto en definitiva a Jesucristo. Le hemos generado una chispa, no le hemos hecho conocer al Señor, le hemos generado una chispa de curiosidad, al menos, curiosidad sana, búsqueda de felicidad, respuesta en clave cristiana. En esto directamente tenemos que invitarle, todo esto te voy a invitar a la comunidad, para que lo articules directamente, pero no de una manera así bruta, o sea, mañana te vienes a las 5 de la tarde y este es el itinerario y vamos a empezar con el ver, jugar, actuar. No, sabemos que esto no va así. Y menos en el siglo XXI. Antes sí, yo me crié en eso, y más o menos había respuesta. Ahora no, por infinidad de razones que otro día comentaremos. ¿Y a qué se le invita? En esa comunidad viva se acoge una comunidad que sea cercana, una comunidad que acompañe, cuidado lo de los acompañantes, una comunidad que sea empática, una parroquia que sea abierta, una comunidad que sea un espacio que promueva el primer anuncio. A esa persona había que proponerle en ese momento una experiencia fundante de primer anuncio. O sea, esa persona ya ha generado su chispa de la fe, a esa persona le hemos generado curiosidad. Vamos a proponerle una experiencia fundante de primer anuncio. En esto poned el nombre que queráis. En la Acción Católica sabéis que hicimos una reconversión, en el 2009 un nuevo proyecto, Acción Católica Instrumento, marca blanca, parroquia, diócesis,
que articula a los laicos de parroquia para salir al mundo. Chimpún. Es un instrumento sin marcas ni nada. Queremos hacer un primer anuncio que se llama 440 en esta clave. Absolutamente sin marcas ni nada. Si la Iglesia en España tiene un proyecto blanco que instrumentaliza el laico habitual, el laico de parroquia, también, después de una reflexión muy larga que ya otro día os cuento, necesitábamos una experiencia fundante de primer anuncio. Puede ser esta, puede ser 440 o la que queráis. Eso sí, nosotros le vamos a poner una experiencia de primer anuncio para que tenga ese encuentro que tienen que tener los evangelizadores, como hemos dicho al principio. Cualquier experiencia de primer anuncio vale, eso sí. Primer anuncio sí, en las parroquias sin procesos, no. Primer anuncio sí, sin camino, no. Le podemos enseñar, le podemos presentar a una persona lo bonito que es el tesoro del amor de Dios y no darles la llave para abrir el cofre. No, sería decepcionante y le estaríamos engañando a la gente, y por eso ahora voy a hablar un poquito del plan, le estaríamos engañando a la gente si le decimos que el camino que hay que recorrer para llegar a la alegría cristiana o para encontrarse constantemente con el Señor y que ese encuentro que has vivido en un fin de semana, que es la leche, en cualquiera de estas experiencias de primer anuncio, es imposible articularlo en el día a día. Si no le damos las zapatillas, el bastón, el mapa para hacer eso, estaríamos siendo unos gente que no tiene criterio, que no es ordenada y encima que estaríamos decepcionando a la gente. Primer anuncio sí, sin procesos no. En esta clave del 440 intentaremos habilitar, una inserción parroquial. El 440 está fundamentado en la palabra de Dios, en ese impacto, en ese anuncio, testimonio, vivencia, encuentro con Cristo, palabra de Dios e inserción parroquial. Fundamental, inserción parroquial en una comunidad. También habría que ver cómo están las parroquias y estas cosas. Y sobre todo, a esa persona que le han levantado la chispa de la fe le tenemos que generar una cultura o tiene que encontrarse una parroquia que sonría. Y en esto constantemente nos dice el Papa, por favor, sonriamos. Esto es muy importante que nuestras parroquias tengan grupos de sonrisa. Evidentemente no vamos a hacer un equipo de sonrisa, pero tiene que estar la sonrisa. Y algunas veces no nos apetece nada. Pero somos cristianos. Nosotros se nos tiene... esto como la mujer del César, ¿no? Que me decía mi madre, no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Las parroquias tienen que ser comunidades acogedoras, ahí están los grupos de acogida, un montón de historias, ¿no? Pero la parroquia tiene que tener un emoticono de sonrisa directamente en la puerta de la iglesia. Y esto tiene que ser así. Bien, ¿cómo hacemos una parroquia acogedora? Una parroquia en clave de primer anuncio. Esto lo paso. Bien. En esto directamente, el primer anuncio no es un departamento más. Esto nos ha propuesto Juan Ignacio hacer un plan. Vamos a hablar un poquito de este plan. No es un plan más. Todo vale, todo vale. Todo sirve. La catequesis sirve, caridad sirve, ¿cómo no? Todo tiene que estar equilibrado en una parroquia. Todos los aspectos todas las dimensiones de la fe se tienen que tocar. Está clarísimo. Pero el primer anuncio, la evangelización, no puede ser una cosa más. Tiene que ser la cosa, ¿vale? Algo que vertebre. Y para eso hay que tomárselo en serio. En esto directamente, ya nos ha hablado Juan Ignacio y no me voy a detener. ¿Para quién? Para todos. Los 3 escenarios. Los de la parroquia, los más importantes para mí. Los de las comunidades. Los segundos, los alejados, bautizados. Los terceros, todo hijo de vecino. ¿No? Directamente. ¿Cómo sería este plan en las parroquias? ¿Cómo sería este plan parroquial? ¿No? Bueno, comienzo, que esto lo he dicho al principio, o como los propongo yo directamente, que esto seguramente que son espacios comunes donde todos coincidimos, o sea, no voy a descubrir la pólvora, ¿no? La evangelización no se improvisa y por eso hacemos un plan. Las cosas importantes no se improvisan. Yo planifico mi comida, yo planifico mi estudio, mi trabajo, yo planifico hasta cuando tengo que ver a mi mujer, cuando éramos novios, pues planificaba esas visitas. Yo planifico lo importante de mi vida. Yo planifico cuando veo al Barça, que es una de las cosas más importantes que tiene la vida. Yo planifico pues ese tipo de cosas. Lo importante se planifica, no se improvisa. Y en esto hago un inciso. Para esto de hacer los planes, y hablo a sacerdotes, líderes parroquiales, porque sois líderes parroquiales, por supuesto los laicos, en esa corresponsabilidad, sinodalidad, todo lo que queráis. Pero al final a vosotros se os ha llamado para pastorear. Y necesitamos sacerdotes que lideren estos planes evangelizadores de las parroquias. Necesitamos sacerdotes con coraje,
necesitamos sacerdotes con ganas, necesitamos sacerdotes que lo vuelvan a intentar. Os necesitamos a vosotros. Los laicos, sí, estamos en esta cultura de la corresponsabilidad, es la obra de los laicos. Yo todo lo compro, por supuesto, soy un laico. Pero de verdad, sin los sacerdotes no podemos hacer nada. En esta frase, todo con los sacerdotes, nada sin los sacerdotes. Y en esto necesitamos líderes, pastores que lideren estos planes de primer anuncio en las parroquias. Y de verdad que no vais a estar solos. Va a haber laicos que os secunden, os sigan y os apoyen. De verdad, os invito a ser valientes, que sé que lo sois. Y a intentarlo de nuevo. Y a empezar un plan. Y a confiar en los laicos, que sé que lo hacéis. Pero que os necesitamos, de verdad. Esto sin los sacerdotes no sale. No sale. Y os necesitamos una barbaridad. Una barbaridad. Sois fundamentales para muchas cosas. Pero para esto también, ¿no? La evangelización no se improvisa. En esto, evidentemente, este plan detectaría a personas concretas. Nosotros tenemos que tener esa visión para detectar a gente para hacer ese equipo. ¿Gente con qué? Con coraje, gente con parresía, gente con fuerza, gente con ilusión, gente que se haya encontrado con Dios, gente que sea en esta clave de primer anuncio, gente que tenga claro que hay que transmitir el querigma, gente que, aunque no sepan, ya le formaremos, pero que tengan claro que nos tenemos que poner en clave de salida. En esto, simplemente un inciso corto, os invito en todos los planes pastorales, parroquiales, comunitarios, que nacen desde la pastoral de una parroquia o de una diócesis, requieren una conversión personal. Y aquí hablamos de la conversión pastoral, que tanto se está dando ahora, junto con la sinodalidad, el anuncio, la conversión pastoral y parroquial, es como el eslogan, el tema de ahora, ¿no? Pero es cierto, tenemos que revisarnos. En esto os invito a hacer una conversión personal, que nos invitamos todos los días a hacerla, cuando analizamos nuestro día por la noche, cuando empezamos un nuevo reto por la mañana. Una conversión personal. Este equipo tiene que pasar por una conversión personal. Cuando todos hacemos conversión personal, esto es una cosa que evidentemente lo tenéis más que integrado, la parroquia se pone en conversión pastoral. Toda la parroquia se pone en conversión pastoral. Y en esto os invito a no tener miedo al cambio. El tema de proponer o de vertebrar una parroquia con un equipo de primer anuncio es abrazar el cambio. Pero no vamos a tirar todo, a tomar por saco. No. O sea, puede que haya cosas que las integremos, puede que haya cosas que haya una transición y puede que haya cosas que nos las carguemos, ¿eh? Y no pasa nada. Y en esto nos cuesta, porque tenemos miedo, porque hay cosas que han funcionado muchísimos años y las tenemos cariño y han dado muchos frutos y son geniales, pero ya no funcionan. Y ese grupo tiene que analizarlas, ese equipo tiene que analizarlas y ese equipo tiene que ver si son convenientes o no. Porque el cambio merece un cambio de planteamiento profundo y no solo de actividades. Muchas veces decimos, sí, yo cambio, pero cambio todo al final para no cambiar nada. Ponemos una cancioncita, cambiamos los colores, ponemos las cosas en inglés, que ahora está muy de moda, y hacemos cositas, pero al final tenemos la misma estructura, si hacemos lo mismo con colores distintos, vamos a conseguir los mismos resultados. El cambio tiene que ser profundo y pasa por este equipo de evangelización. Y soy absolutamente consciente que el cambio es complicado, es difícil, porque nos genera movimiento. ¿Qué me estás contando, chaval? Si yo tengo 50 años, 60 años, llevo intentándolo todos los días. Me genera un movimiento más. El cambio genera una formación, el cambio genera una oración, el cambio da pereza, pero hay que hacerlo. Pero el cambio es necesario. Hemos detectado esas personas, hemos hecho ese equipo motor de primer anuncio. Nos ponemos en esa clave de conversión personal y conversión pastoral. O sea, nos ponemos en oración. Segundo punto. Tercer punto, nos formamos. Porque la evangelización no se improvisa, lo hemos repetido muchas veces. Nos formamos de lo complejo a lo sencillo. Nos formamos y formamos a ese equipo en clave de evangelización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? En un profundo pozo de evangelizador. Analizamos la realidad. Sabemos la realidad. ¿Qué tenemos? La analizamos a los ojos de Dios y actuamos en consecuencia. En esa clave de revisión de vida, ese ver, jugar, actuar que la Iglesia tiene presente. La acción católica es un instrumento que utilizamos constantemente, pero no es de la acción católica, es de toda la Iglesia. Esa revisión de vida tan necesaria. Pues ese equipo tiene que hacer una revisión de la parroquia. Y hacemos un plan. Modos de acercamiento a las personas en este primer anuncio.
lugares de acercamiento, maneras de acercamiento, personas para acercarnos. Y en esto un inciso de 2 segundos. Es que yo no tengo ese perfil, yo no tengo gente con parresía, yo tengo lo que tengo. Pues tienes lo que tienes y habrá que insuflarle esa parresía a los que tienes y hacerles evangelizadores. Yo estoy cansado, y seguramente que vosotros también, que sabéis mucho más de esto que yo, de superhombres, supermujeres que te llegan o superevangelizadores. Somos mediocres instrumentos de Dios y no es falsa humildad. Yo estoy hablando ahora, curas, y me siento absolutamente, pues, ¿qué os voy a contar? De verdad, no somos, pues somos lo que somos con nuestras miserias que son evidentes, no solo de formación, sino realmente de pozo de corazón, de nuestras actitudes que son más que mejorables. Pero somos los instrumentos de Dios, ¡ole! Somos malos instrumentos, pero somos instrumentos. Somos malos curas, pero somos los curas. Estamos llamados, coño, vamos a tirar para adelante, ¿no? Y en esto simplemente y rápido, os invito a hacer una evangelización en clave de círculos. Con ese equipo articularía esta evangelización en clave de los círculos. Primer círculo evangelizador, donde haría la acción ese equipo de evangelización, pues lo hemos dicho de una o de otra manera, a los cercanos. El primer círculo, a los que son de parroquia, a los que están en comunidades de parroquia, a los que están en grupos apostólicos, a los que participan de la pastoral, a los que participan de la acción social, a los que están ahí cuando levanto el teléfono. A esa gente hay que proponerles el primer anuncio. Hay que proponerles esta cultura carismática para sus vidas, porque todo el mundo necesita esa conversión pastoral, esta renovación del amor primero en sus vidas, que también nos decía antes Juan Ignacio. Todos lo necesitamos, ¿os acordáis? Es más importante que la gente salga de las parroquias a que entren. Las propuestas de primer anuncio, 440 y todas, Feta de Magusta, son sobre todo para renovar parroquias. El anuncio es sobre todo para renovar parroquias. Para renovar parroquias, sobre todo. Luego ya hablaremos de los frutos, ¿no? A los más próximos, ¿no? Y por supuesto no da por supuesto nada, que lo hemos dicho antes. Nos enfrentamos a gente, y esto se ha comentado, ¿no? A gente de parroquia de toda la vida, y yo que soy de un pueblo, esto se ve, a lo mejor en la ciudad se ve menos. Y ahora se ve menos, está claro, porque estamos en esta cultura secularizada. Pero nos enfrentamos a gente que no se ha encontrado con Jesucristo y que va todos los días a misa. Santos. Una cosa no quita la otra. Pero hay que proponer experiencias fundantes de primer anuncio desde ese equipo que lleva una conversión personal y una conversión parroquial y una conversión pastoral para que todos renovemos el ardor. Segundo círculo, y voy rapidito. La gente, ya hemos evangelizado o hemos propuesto la evangelización a esas personas, siempre es una propuesta, nada de imponer, y vamos a los cercanos, cristianos de toda la vida, gente de toda la vida, incluso de misa diaria, gente que los tenemos ahí pero no se quiere implicar más. Esto seguramente que estáis pensando en Antonio, estáis pensando en María, en Joaquín, en vez de todos saber en nombres concretos de vuestras parroquias. Gente que, coño, que el hecho religioso es algo que está presente en medio de su corazón, que la iglesia es algo positivo, pero que ya está. No me impliques en nada más porque no. Entonces a esa gente, ese segundo círculo, ¿no? La gente sin fallo, pero que no quiere dar un paso más. Tercer círculo, por supuesto, a la gente que se acerca de vez en cuando por la parroquia. En esto podríamos hablar muchísimo del tema de los consumidores de sacramentos, que en esto, bueno, vosotros tenéis un máster en esto, pero ahora, que antes se hablaba en otra clave de esto, que la gente viene a la BBC, tal, no sé qué, la gente te exige cuando solo me pide los bautizos como si esto fuera una cadena de montaje, que esto es algo, no valora el sacramento, bla, bla, aunque le he hecho millones de cosas, tal. Pero ahora, en el siglo XXI, bueno, estoy hablando de una diócesis que tiene bastante vida pastoral. No sabéis cómo está el tema. Esto no es de mucho consuelo de tontos, pero la cosa está muy fría por ahí y seguramente que vosotros también pasáis frío, ¿no? En el tema de la evangelización. Pero en esto, benditos consumidores de sacramentos. Benditos consumidores de sacramentos que al menos se acercan. Y se les puede proponer ahí muchas cosas. Y se les puede proponer ahí a Jesucristo. Y se les puede proponer ahí de una manera creativa, brillante, cercana, haciendo todos estos pasos, experiencias fundantes de primer anuncio. Y se les puede proponer desde esa cercanía, con sus procesos, muchas cosas. Seguramente que vosotros tenéis espacios en las parroquias, yo he visto muchos y muy creativos, porque esto de que la iglesia es antigua y no crea, eso es mentira, ¿vale?
Cuarto círculo, directamente a todo el mundo, a la gente del barrio, todo nuestro territorio parroquial. Nosotros estamos llamados, ayer hablaba en la parroquia Torre Pacheco con Manolo, es una parroquia viva, yo la vi viva, yo la vi con grupos, pues, pero decimos, bueno, aquí estamos súper... Esto pasa en la mía, en mi pueblo, en Yepa, es una parroquia viva, y se llena la misa de los domingos, pero se llena de manera... O sea, puede haber 500, 600 personas, mi parroquia es muy grande, es una iglesia muy grande, estas muy clásicas y tal, muy grande. A lo mejor me pasa, pero seguro que 500, 600 personas van a misa los domingos entre las tres misas, seguro, ¿eh? Seguro. Por decir, joder, pues yo ya estoy aquí perfectamente asentado. No, pero es que tienes 6.000 personas fuera que no saben quién es Jesucristo, y si lo saben mal. Y si lo saben mal. O sea, que imaginaos, necesitamos salir a todo el entorno parroquial en este cuarto círculo. Y en esto hago un inciso simplemente chiquitito. En esto voy a poder decir, mi parroquia está hecha una mierda. Como decía, bueno, una mierda. Mi parroquia tenemos dos y el de la guitarra. En esto tenemos que confiar mucho. Lo primero seguramente que no está tan mal. O sea, llenaros de evangelización, de esperanza y de alegría. Seguramente que no está tan mal. Y de verdad, en esto tenemos que llenarnos de evangelio, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Llenarnos del espíritu, llenarnos de la fuerza y empezar seguramente a hacer estas claves, ¿no? Y el quinto círculo, sin más, y no me detengo mucho, el tema del continente digital que está presente en todos los sitios. Esa evangelización por círculos hay que hacerla de manera transversal desde el principio. El continente digital no es una cosa del futuro, sino que lleva años siendo algo presente. En pastoral juvenil esto se ve de una manera clara. Y no estoy hablando de parroquias que hagan presentaciones en PowerPoint, ni parroquias que tengan cañones, de parroquias que avancen en esta cultura de un encargado del mundo digital, en ese equipo de evangelización, y que lo articule de una manera. Yo estoy terminando. Algunas notas finales. ¿Cómo vamos? Del mantenimiento de la misión. Esto constantemente lo habéis escuchado, ¿no? Estamos ahora en una cultura, y esto genera actitud, en una cultura que pasamos de la pastoral de la campana a la pastoral del timbre. Lo habéis escuchado un montón de veces. Esto cuando se lo dices en los pueblos le queda así a los laicos y a las laicas un poco así. La pastoral de la campana a la pastoral del timbre. Esto se está articulando ya, pero lo tenemos que integrar. La salida es inminente. La conciencia clara de que el primer anuncio, la conversión pastoral y estas claves de los equipos de primer anuncio pasan por la salida es clara, es evidente, ¿no? O sea, ya la gente no la convocamos con la campana, sino que tenemos que ir a llamar al timbre de las urbanizaciones cerradas, un poco egoístas, un poco ahí autosuficientes, que están generando esta cultura de este mundo raro, ¿no? Pues tenemos que ir a ese timbre, a tocar. Y tenemos que generar, porque si nosotros generamos cultura de primer anuncio, generamos cultura de este equipo que articula todas estas propuestas de primer anuncio, estas propuestas fundantes y estos planes. Acordaros, primer anuncio sí, pero sin proyecto no, sin proyecto acompañado, sin proyecto para conocer la fe, vivir la fe y celebrar y orar la fe, que lo decimos constantemente en la Acción Católica. Si creamos esta cultura, crearemos laicos y laicas que se asienten en las parroquias, crearemos identidad, pertenencia. Y los laicos no vendrán a nuestras parroquias simplemente a consumir sacramento, sino a vivir su fe porque tendrán comunidades vivas. ¿Cuánta gente, y que yo adoro a los movimientos, soy una persona de parroquia y por eso soy de la Acción Católica, porque soy de parroquia, pero yo valoro muchísimo a los movimientos, he conocido muchísimos, soy amigo de prácticamente la mayoría de los movimientos juveniles, sobre todo a nivel estatal de los líderes, o sea, todos son loables, igual que las experiencias de primer anuncio, todo vale para transmitir al Señor, ¿no? Pero en esto directamente hay mucha cultura, o cierta cultura, yo no sé si ahora, de, bueno, yo estoy en mi parroquia, he consumido los sacramentos, pero luego me encuentro con Dios y voy a hacer mi vivencia de ese encuentro con Dios a un movimiento, porque la parroquia no me da nada, la parroquia no está viva, la parroquia no está renovada. Si nosotros conseguimos renovar esa parroquia en clave de este primer anuncio, conseguiremos laicos con identidad, que se manifiesten cristianos de parroquia, cristianos de mi parroquia, y estarán independientemente de las fluctuaciones del sacerdote, porque los planes perdurarán, el sacerdote cambiará, pero siempre tendrás ese equipo ahí, llegarás y tendrás un equipo que articule eso. Eso, para los curas, es un instrumento potentísimo, lo primero porque os ayuda y lo segundo porque os hace que trabajéis menos. Y hay gente... Esto lo digo en plan mofa, claro. Y hay gente en mi parroquia que está comprometida con el anuncio simplemente pues les tengo que acompañar, ¿no? Directamente. Algunas anotaciones finales, ¿no?
En esto es importante, claro, evidentemente, diferenciar entre el mundo rural y el mundo urbano para el tema de los proyectos de primer anuncio, de los planes. En esto hay una clara llamada a la comunión, en esto. En esto, pues seguramente que pensáis, mi parroquia está muy debilitada. Y realmente, Fran, que estamos debilitados, que lo hemos intentado, que estamos debilitados. Pues es una llamada a unirte a otra parroquia. Estamos en una propuesta interparroquial. La parroquia sigue siendo vigente, que lo dice el Evangelii Gaudium, pero también si seguimos ese número del Evangelii Gaudium, que constantemente decimos, yo el primero, también dice, nos hace una invitación entre líneas, ahí sí, Francisco, entre líneas, a renovar las parroquias. Sí, la parroquia no es una estructura caduca, pero están como están, algunas. Y seguramente que estoy hablando a párrocos de parroquias buenas, ¿eh? No lo sé, digo, de parroquias buenas, renovadas, no lo sé. Pero esto es una llamada a la comunión, esto es como el texto de Éxodo 12, que le conocéis. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, el cordero, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas. Esto es muy revelador. O sea, si nosotros no podemos con el cordero, porque no podemos, no le echamos ni mano, no tenemos ni el tenedor, vamos a juntarnos con la de al lado. Hay experiencias súper bonitas de esto. Mi parroquia lo está haciendo, ¿eh? Pero esto no quiero decir que mi parroquia tiene muchas carencias, ¿eh? Pero mi parroquia lo está haciendo, ha elegido un equipo de primer anuncio, un equipo pastoral, no arciprestal, pero de 3 o 4 parroquias cercanas, ha elegido una experiencia fundante de primer anuncio y ha elegido un camino posterior, que en este caso es la clave de Acción Católica, equipos de vida, equipos parroquiales, quitamos el nombre, ¿no? Y lo hacen directamente en diferentes pueblos de esa unidad pastoral que han hecho. Pues ese es el camino, ¿no? Directamente. Y en esto, seguramente, que es lo último que digo, aquí hay una lucha constantemente entre el ayer, el hoy y estas cosas. Aquí he puesto 2 curas jovencitos y mayorcitos porque estaba hablando a curas, ¿no? De curas de mi pueblo. En esto podemos pensar que... Pero mira, Fran, de verdad, chico. Está muy bonito, esto es lo que me has dicho, está muy bien. Pues mira, me has aclarado alguna cosilla, la mayoría de las cosas las conocía, tampoco me has descubierto la pólvora, soy absolutamente consciente, pero lo he intentado muchas veces, de verdad, que lo he intentado muchas veces. En esto, y los laicos que tengo, he visto parroquias, y seguramente que vosotros también en vuestra dilatada o no experiencia sacerdotal, he visto parroquias con sacerdotes. Yo me tocó en la Acción Católica General en mi diócesis, que fui responsable de iniciación, que es una cosa que ya no existe, que es un poco acompañar, ¿no?, a los grupos que van naciendo. He visto párrocos con 70 años en mi diócesis, en Toledo, que tenían una fuerza brutal para hacer cosas sin tener ni idea de lo que querían hacer, pero haciendo cosas brutales para intentar ser propositivos constantemente. Y he visto jóvenes, sacerdotes, con 25 años diciéndome a mí, que yo no, eso de la pastoral juvenil, a mí no. Yo mejor el tema de las hermandades, o... No es una crítica. Pero, y en estos laicos, en laicos os podría contar millones de cosas. No, a mí déjame que ya llevo yo el culo pelado. No. He visto gente mayor que tira de la parroquia en diócesis perdidas, y Manolo lo ha visto conmigo, 3 laicos perdidos en Soria que están moviendo toda la pastoral y que tienen una media de 60 años. Y que los jóvenes los identifican porque son testigos. Entonces, en esto el primer anuncio es intergeneracional, interparroquial, intertodo, ¿vale? Y directamente, simplemente como a finalizar, este es el momento, lo hemos dicho, es el momento del cambio, es el momento del anuncio, es el momento del querisma, es la hora de Dios que nos dijo Francisco en Panamá, yo estuve allí, preciosísimo Panamá, es la hora de Dios, es la hora. Es nuestro momento de los sacerdotes que tenemos que poner nuestras parroquias en clave de primer anuncio. Es este momento y somos nosotros. No tiene que venir otro que tenga más carisma, más formación, más capacidad, más gracia, sino que somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo esta clave de evangelización en nuestra parroquia, porque nosotros somos seguidores de Jesucristo y sabemos que lo que tenemos en nuestro corazón es lo mejor del mundo. El mundo necesita saberlo y sois vosotros los que se lo tenéis que decir. Muchísimas gracias, amigos, gracias por vuestra paciencia. También, como ha dicho Juan Ignacio, y por escucharme. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias también, Juan Ignacio, por vuestra ponencia. Ahora, si queréis, si se abre un turno de diálogo, no muy largo, porque también hay que marchar ya enseguida a casa. 5 minuticos, si os parece. Pues si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes. La pregunta es para Fran.
¿Podría explicar un poco más el proyecto de 440? ¿A qué etapa va dirigido? Y en aquellas parroquias donde no está articulado, por ejemplo, el tema de acción católica, ¿podrían tener acceso, no tienen acceso? El itinerario que se propone después de ese primer momento, cómo poder realizarlo y, sobre todo, qué franjas de edades se propone. Me agrada muchísimo que me hagas esta pregunta. Muchas preguntas has hecho. A ver, la acción católica, como sabéis, es la marca blanca de la Iglesia. No voy a hacer magisterio, lo sabéis perfectamente. No voy a sacar aquí la apostólica Rectusitatem, pero está más que constatado. Es esa articulación natural del laico de parroquia. Se llama acción católica, o como se podía llamar, laicos de parroquia. No es un movimiento, es una asociación que la Iglesia creó para organizar los laicos y, en esta clave de conocimiento de la fe, de formación, ser activos, transformadores y anunciadores. El proyecto de 440, como está en esa clave, en la clave del proyecto renovado del 2009 de la Nueva Acción Católica, es para todos. Y para todos es para todas las parroquias, sin distinción. Sin distinción, igual que el proyecto es para todos, aunque no vayáis a pertenecer a la Acción Católica. La Acción Católica es una manera de articular, pero el proyecto es para ti. Pues igual, el primer anuncio en clave de la Acción Católica es para ti. La marca blanca de la Acción Católica General es para ti. Y el 440 es para ti. Eso es lo que nos dijeron los obispos y por supuesto nosotros obedecemos, ¿no? Somos ese brazo de la acción del laico en el mundo, ¿no? ¿Por qué 440? Bueno, ¿por qué primer anuncio en la Acción Católica? La Acción Católica históricamente no había hecho o no estaba posicionada en esta clave de anuncio. Por supuesto que sí, uno de los pilares fundamentales de la Acción Católica es la misión. Pero bueno, teníamos parroquias cristianizadas, teníamos una cultura cristianizada y de 20 años a esta parte, si no más, pues la cosita está muy regulera. Entonces hemos tenido nosotros que también inventarnos y posicionarnos, hacer esta revisión que os decía, esta conversión personal pastoral y un poco de estructura asociativa y pensar que a lo mejor esta marca blanca del anuncio era necesaria. Y porque completaba nuestro proyecto, que es el proyecto de la Iglesia. Si tenemos un proyecto blanco, necesitamos esa primera pieza, ¿no? Todo el mundo nos decía, cuando presentábamos la Acción Católica, Manolo tiene mucha experiencia de esto, presentamos la Acción Católica y decía, te lo compro, Fran, esto es genial, equipos de vida, grupos de jóvenes, de niños, de adultos, para toda la vida, de manera intergeneracional. Laicos activos también, laicos de pozo, de formación, pero divertidos. Pero ¿cómo generamos la chispa de la fe? Por eso salió el 440. ¿Por qué 440? Porque es un encuentro muy fundamentado en la palabra de Dios. El 4, sabéis que es un número, vosotros mejor que yo, que evoca a mucho pozo de la palabra de Dios. Ahí están los 4 evangelios, ¿no? Porque independientemente de que el receptor sepa lo que es la palabra de Dios o sepa lo que es San Mateo, que seguramente que en muchos de los casos ni sabe lo que es, la palabra de Dios estará presente e iluminará, sí, testimonial, vivencial, potente, por supuesto, pero fundamentado en la palabra de Dios. El 4 también nos evoca la hora del encuentro en ese pasaje de Juan, ¿no? Eran las 4 de la tarde, ¿no? Cuando les llamó, ¿no? O sea, que es la hora del encuentro. Algo importante va a pasar y se genera esa cultura al receptor. Algo importante te va a pasar en este encuentro. Algo importante te va a pasar, que evidentemente es que el Señor se va a hacer el encontradizo para encontrarte contigo y para ofrecerte una propuesta definitiva de vida. Algo importante va a pasar a las 4 de la tarde. Y el 40 también es un número, evidentemente, que te evoca con muchas cosas que tienen que ver con lo confesional, con la religión, con la Biblia. 40 años en el desierto del pueblo de Israel en busca de la tierra prometida, 40 días del Señor en el desierto previa a su vida pública. 40 es un número que te evoca eso, ¿no? Algo importante va a pasar. Un número como de espera. O sea, alguien se va a encontrar contigo, algo importante va a pasar en tu vida. 440 está vertebrado con vivencia, con testimonio, con fundamento de la palabra de Dios y sobre todo, fundamental esto, sobre todo con inserción parroquial. Si un chavala, lo de la edad, que no se me olvide, si un chavala se encuentra con Jesucristo en esas 40 horas, que también por eso, pero es que hay muchos 40 y 4, si un chavala se encuentra con Jesucristo y le generamos esa chispa de la fe y le generamos, esto me interesa, esta persona que he descubierto que me ama me interesa, no le podemos dar el itinerario, como hemos dicho antes, y decirle, mañana vienes a un equipo de vida y vamos a empezar para empezar a caminar. Para empezar a caminar es un itinerario que tenemos en la Acción Católica para todo el mundo. No, sabemos que eso no... Eso es como las cosas que había que revisar y que ahora a lo mejor no construyen, ¿no? Pues hemos creado 7 encuentros posteriores
al estilo 440, esto es muy importante, el 440 tiene un estilo de primer anuncio evangelizador, un estilo estético también, y hasta ahí puedo contar. Tiene esos 7 encuentros posteriores también fundamentados en encuentros del Señor con determinadas personas en el Evangelio que te iluminan tu vida, 7 encuentros al estilo del 440 en la parroquia, para generar en el receptor, que es la parroquia quien te ha enviado, aunque tú ni lo sabías, es la parroquia quien ha hecho esto, quien ha habilitado un espacio, una plataforma para que te encuentres con Dios, y es la parroquia la que te acoge y te da un camino, te da la llave del cofre, para que está en proceso de gestación. Esto es muy importante también. Entonces, en este año está en proceso de gestación. Hemos hecho una experimentación en Jaén, Juan Ignacio nos acogió, el siguiente paso en marzo va a ser una experimentación en una parroquia, porque esto es absolutamente parroquial, estamos generando una cultura de un equipo nacional, pero luego esto derivará en las parroquias, hay que empezar de alguna manera, pero luego la parroquia va a ser la que lo hagas, con un acompañamiento, con una ayuda, pero va a ser la que lo ejecute, ¿no? En marzo haremos un primer piloto que hemos llamado con personas que no saben lo que es el 440, destinatarios a hacer puros, pero bueno, ¿me entendéis? ¿No? Y luego ya generaremos un 440 para agentes de pastoral. Y luego ya iremos a las diócesis. Yo le he dicho que a lo mejor en pocos meses, esto es como la vacuna, y ya me callo, esto es como la vacuna. Una propuesta de primer anuncio, y los que sabéis seguramente que compartís esto, los que habéis leído, estudiado esto, se testa como en 10 años y nunca termina de ser perfecta, porque si tuviéramos la propuesta de primer anuncio perfecta, nuestras iglesias estarían petadas y no la tenemos. Pero una propuesta de primer anuncio se tarda 10 años. Pero bueno, ahora a lo mejor un poquito menos, que las nuevas tecnologías, 5, 6, no sé qué. ¿Por qué vamos a gestar una en año y medio? Con lo que eso acarrea, que esto es algo vivo, que no va a estar cerrado, que va a ser dinámico, que se va a ir construyendo poco a poco. Porque esto es como la vacuna. Una vacuna tardaba la vacuna del COVID, una vacuna tardaba como 6 años. Y en 6 meses estábamos vacunados. ¿Por qué? Porque la gente se moría. ¿Por qué en un año vamos a gestar, que no llevamos un año, que esto es una reflexión previa, pero entenderme, ¿no? ¿Por qué en tan poco tiempo vamos a gestar una propuesta de primer anuncio con lo que eso conlleva de equivocarse? Porque la gente se muere. No se muere físicamente, pero no tiene a Jesucristo. El Señor no está presente en nuestra sociedad. Ya. ¿Alguno más quiere hacer alguna pregunta? Aunque todo es interesantísimo, pero y apasionante. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio y Fran, por vuestras ponencias, por venir aquí a Murcia y por hacernos partícipes de vuestra sabiduría y también de este ímpetu evangelizador sobre el primer anuncio, que quiera el Señor que también nosotros lo vayamos experimentando e implementando. Y gracias a vosotros, hermanos, por vuestra asistencia. Hasta la próxima, si Dios quiere.